Hebreos 5:14. Gloria a Dios. Hebreos 5:14. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Así que lo tenemos ya, Hebreos 5:14. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Interesante versículo, ¿verdad? Vamos a releerlo, por favor. ¿Podemos leerlo todos juntos? ¿Leerlo juntos? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en este lugar, porque tu palabra, Señor, nos asegura, Señor, que tu presencia está aquí con nosotros. Tú nos dices, Señor, que tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Espíritu Santo, ahora a través de esta palabra, edifícanos, Señor, llévanos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y te pedimos, Señor, que nos alcances, Señor, la madurez para llegar al nivel, Señor, que tú has creído, Señor, y has puesto en nuestras vidas, que has diseñado para que alcancemos. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento un momento. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a tratar de ser lo más breves posible. Gloria a Dios, para no pasarnos de nuestra hora. Gloria a Dios. Pero esto es muy interesante. En primer lugar, nos está dando a entender de que hay niveles en la fe. Y hay niveles. Cuando hay niveles en la fe, estamos hablando de que hay niveles espirituales a los cuales tenemos que acceder. No todos los creyentes alcanzan el mismo nivel simultáneamente, sino que es un proceso. Hay personas que maduran más rápido que otras personas, estoy refiriéndome a una madurez espiritual. Así como usted ve que en el mundo natural, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar de las frutas. Hay frutas que maduran, ¿verdad?, de acuerdo a la exposición al sol, ¿sí? Yo no he vivido en el campo, pero sí he aprendido algunas cositas relacionadas, ¿verdad?, con la agricultura. Bueno, especialmente con las frutas, los árboles frutales. Cuando yo he tenido árboles frutales en mi país, en mi casa, entonces yo me daba cuenta de que los árboles frutales maduran más las frutas más rápido cuando tienen una buena exposición al sol. Una de las frutas que yo tenía en mi casa, por ejemplo, era la uva, ¿sí? Entonces la uva necesita mucho sol. Y otras frutas, árboles frutales, por ejemplo, el durazno, también el tomate, ¿verdad?, que está considerada también una fruta. Entonces, cuanto más sol le da, entonces más rápido viene la maduración. La maduración es un proceso. Empieza de la flor a nacer el fruto, ¿verdad? Va creciendo, y en la medida que va creciendo, entonces el sol se le va dando y empieza a crecer y empieza a madurar. Normalmente las frutas, la mayoría de ellas, cuando empiezan a crecer, tienen una coloración verde y luego adquieren el color característico de esa fruta. El tomate, todos sabemos, es rojo, ¿verdad? El durazno es naranja, depende de la variedad, la ciruela, en fin. Entonces la uva, hay distintas variedades de uva, pero todas las variedades de uva maduran cuando hay una mejor exposición al sol. Entonces, ¿qué quiero decir con esto y por qué lo explico? Porque en la medida que nosotros nos exponemos a la luz de Cristo, a la iluminación que nos da el Señor a través de su palabra, es cuando más rápido vamos a madurar espiritualmente. Esto quiere decir que tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Si usted se pone con el deseo intenso de aprender de la palabra y hace,
de la palabra de Dios un hábito cotidiano, usted va a ir madurando más rápidamente. Va a ir descubriendo los secretos que tiene la Biblia. Créame que el libro de los libros, que es la Biblia, contiene innumerables secretos, maravillosos secretos, que no solamente están relacionadas con la vida moral que tenemos que llevar, ¿verdad?, que es el deseo de Dios, que tenemos un Dios santo, sino que también hay muchos y muchísimas formas que la Biblia nos enseña cómo nosotros no solamente vamos a alcanzar el cielo, sino también vamos a aprender a vivir de una manera bendecida, ¿por qué no decirlo exitosa, también aquí en la tierra? Cuando usted descubre esos secretos, usted va a crecer, usted va a vivir en bendición, su familia también. Usted va a ser bendecido en muchas áreas, pero uno tiene que conocer esos secretos. Es como aquel que estudia, cuando estudia alguna materia, una disciplina en particular y se hace experto en esa materia, va a ir analizando y profundizando en distintos secretos que tiene esa profesión o el ejercicio de esas cosas que llevan a que la persona sea destacada en esa área. Por eso es tan importante para nosotros como creyentes conocer muy bien este libro. Y lo tenemos que conocer porque hay muchas variantes y versiones que están pululando en esta sociedad, que de muchas maneras están desacreditando este libro, lo que este libro dice. No me voy a referir sencillamente a las cosas que son realmente grotescas en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios. Hoy tenemos cosas como que hay quienes que pretendiendo o escudándose en el amor de Dios, bueno, dicen por ejemplo que la homosexualidad y todas esas vertientes, variantes obscenas que se encuentran hoy en día y que son aceptadas mayoritariamente, bueno, hay que aceptarlas también dentro del seno de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es amor. Amén. Eso es muy común escucharlo hoy en día. Fíjese que hay denominaciones que han adquirido ese tipo de cosas y las han incluido en su legislación, en su bylaw, así se dice aquí en los Estados Unidos, en sus reglamentos, ¿verdad? ¿Para qué? Para tratar de disimular la condición corrupta y moral que tiene una persona que está en contienda con la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir? Que está realmente peleando, batallando contra la palabra porque tiene un estilo de vida homosexual, un estilo de vida contrario a las Escrituras. Y cuando digo homosexual también tenemos que decir muchos estilos de vida que están antagónicamente, ¿verdad?, opuestos a la que dice, a la voluntad y a la palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que ejercitarnos en la palabra para que ninguna de estas cosas puedan hacer mella en nuestras ideas, pensamientos y, por qué no decirlo, sentimientos. Porque todas estas cosas batallan contra los sentimientos que son propios de las almas de los seres humanos. Pero el verdadero cristiano nunca se guía por sentimientos. Amén. Se guía por la palabra de Dios. Se guía por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos transmite el conocimiento de Dios a nuestro espíritu. Sin embargo, aquellos que se guían por sentimientos o viven por sentimientos, sencillamente son influidos por esos sentimientos que pululan en la sociedad, muchos de ellos contrarios a Dios, y afectan el alma del ser humano, que en otras palabras, y hablando en términos bíblicos o teológicos si se quiere, nosotros cuando identificamos alma podemos decir también el engañoso corazón humano. Y allí es donde anidan, ¿verdad?, nuestras emociones. Y las emociones son motivadas por sentimientos propios que se van adquiriendo a través de los sentidos en la vida que estamos llevando aquí en este plano material. Y Dios nos tiene aquí con un principio, con una función
que nosotros tenemos que ser vencedores sobre todas esas cosas negativas. Por eso Dios nos está probando en alguna manera para ver si estamos madurando espiritualmente. Amén. El deseo de Dios es que nosotros maduremos, porque un fruto maduro, ¿verdad?, es el que se puede disfrutar, el que se puede comer. Si usted toma un fruto todavía inmaduro, verde, usted no va a disfrutar de ese fruto, lo va a dejar, le va a dar una mordida a esa fruta que está verde, pero la va a dejar porque todavía no está apta para el consumo. Sin embargo, cuando nosotros espiritualmente estamos maduros, allí es donde vamos a ser eficientes, vamos a ser útiles en la obra de Dios. La madurez espiritual no solamente habla de eficiencia en cuanto al desarrollo que nosotros podemos tener como cristianos, sino también nos habla de una madurez que nos lleva a gobernar el engañoso corazón que todos tenemos. Amén. La persona que es madura espiritualmente, entonces va a estar en la capacidad de levantarse por esos deseos, por las intenciones del corazón que la mayoría de las veces son contrarias a la voluntad de Dios, y entonces tomar, ¿verdad?, el toro por las astas y gobernarlo. Y esa es la función del espíritu humano. Cuando el espíritu humano está alimentado, desarrollado, crecido y maduro, es entonces donde se puede someter al corazón, someter al alma, que es la que nos quiere apartar de Dios. A veces decimos, ¿verdad?, porque la Escritura también lo dice, que el enemigo que tenemos es Satanás. Pero también las Escrituras nos muestran que el mayor enemigo que nosotros tenemos es nuestra propia alma. Porque la naturaleza del enemigo ha sido inyectada en esa alma. Recordemos la caída de nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Y por herencia nosotros recibimos eso también en nosotros. Por eso heredamos ese engañoso corazón, al cual tenemos que someter con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Por eso se requiere la madurez espiritual. Es muy importante crecer y madurar espiritualmente. ¿Para qué? Para que por el uso el uso que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo discernir el bien y el mal? A veces decimos, bueno, la pared es blanca, la otra pared es negra, y podemos discernir por el color que tienen. Es algo obvio y es evidente, pero a veces se hace más difícil discernir en los grises, por ejemplo. Hay grises más oscuros y hay grises más claros. No sé si me estoy dando a entender en esto, pero así también es con las cosas que nos rodean. Hay cosas que las tenemos bien claras que son malas y otras bien claras que son buenas. Pero hay grises en la vida que no podemos ejercitar ese discernimiento, ¿verdad?, si no estamos maduros espiritualmente hablando. Amén. Cuando nosotros estamos maduros, entonces tenemos los sentidos ejercitados. ¿Cuáles son los sentidos? Los sentidos que Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros. El ser humano tiene, ¿cuántos sentidos? 5 sentidos. Yo le digo ventanas del alma. Esas ventanas, ayúdenme, es 1, la vista. 2, el oído. 3, el olfato. 4, el gusto. Y 5, el tacto. Yo puedo carecer de vista, puedo carecer de oído, puedo carecer de gusto, puedo carecer de olfato, pero si carezco del tacto, entonces estoy totalmente bloqueado. Mi alma está bloqueada, mi ser interior está bloqueado. Lo mismo que si falta, ¿verdad?, todos los sentidos, el bloqueo es total. Si falta alguno de los sentidos, hay un bloqueo parcial. ¿Me estoy explicando? Por eso hay personas que no pueden ver, que lamentablemente han perdido el sentido de la vista y necesitan ayudas extras. Un bastón blanco, algún animalito que los guía, alguna persona que los lleva, ¿verdad? Pero ellos cuando no pueden ver,
tiene la capacidad, ¿verdad?, de ir desarrollando de una manera más eficiente el resto de los sentidos. ¿Me estoy explicando? Desarrollan, por ejemplo, el sentido del tacto. Hay un sistema para la lectura, para ciegos, personas que han perdido la visión, para que con el tacto aprenden a leer. ¿Sabe usted eso? Hay Biblias, por ejemplo, el sistema Braille se llama así, y entonces ellos, apelando al sentido del tacto, pueden leer. Son formas de comunicar para una persona que es ciega. Lo mismo para las personas sordas, por ejemplo. Usted ha visto a veces que en la televisión, cuando hay discursos, está el que da el speech, el discurso, pero de repente sale un circulito donde hay una persona que a través de señas con las manos, ¿verdad?, entonces está diciendo lo mismo que el que está hablando el discurso, pero el mensaje va dirigido para personas que no tienen el sentido del oído. Amén. Entonces, esas ventanas son las que permiten que nos comuniquemos con lo exterior. Esas ventanas tienen que tener la capacidad de discernir eficientemente. ¿Cuándo tienen esa capacidad? Cuando estamos maduros espiritualmente. ¿Por qué? Porque van a tratar de entrar las cosas que están a nuestro alrededor por esa ventana, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿verdad?, entrar en nuestro ser interior para influir en nuestro corazón, que siempre lamentablemente está inclinado al mal. Amén. Entonces, el tema es este: aquellos creyentes que han madurado espiritualmente tienen los sentidos ejercitados. ¿Para qué? Para discernir entre el bien y el mal. Usted, cuando tiene madurez espiritual, no necesita, ¿verdad?, ir a preguntar a alguien si eso está bien o eso está mal. ¿Por qué? Porque usted tiene la suficiente madurez espiritual, el conocimiento bíblico, ¿verdad?, para discernir lo que está bien de lo que está mal, aunque la diferencia sea mínima entre estas dos cosas. Amén. Pero es muy importante que nosotros nos ejercitemos. Y en segundo lugar también tenemos, ¿verdad?, la ayuda muy importante directa de Dios en este discernimiento. Cuando hay alguna duda en las personas maduras espiritualmente, entonces reciben la extraordinaria ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué significa eso? De que Dios mismo va a advertirnos, va a hablarnos de alguna forma a nuestro interior, a nuestro espíritu, para que nosotros aprendamos a discernir el bien y el mal. Amén. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Las personas maduras espiritualmente ejercitan su espíritu. ¿Sabía usted que tiene un espíritu humano? ¿Sabían las personas que están viendo el video que tienen un espíritu humano? En las escuelas no enseñan eso. En las universidades tampoco. No se enseña particularmente que hay un espíritu humano en el cual los hombres han sido dotados por Dios. Dios ha puesto ese espíritu humano que dentro nuestro. ¿Para qué? Para que a través del espíritu humano nosotros nos podamos comunicar con Dios, que también es espíritu. Amén. De carecer de espíritu humano, los seres humanos estarían incapacitados de comunicarse con Dios. Ahora, ¿qué pasa? En el creyente ese espíritu ha sido vivificado. Repita conmigo: vivificado. Entonces, cuando ese espíritu humano ha sido vivificado por Dios, entonces empieza a desarrollarse, a fortalecerse, a crecer, a alimentarse y a madurar espiritualmente, lo que lleva a una diferencia, ¿verdad?, con aquel que no tiene un espíritu activo, sino que está muerto espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo dijo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero estábamos tiempo pasado. ¿Qué pasó? Vino Cristo a nuestra vida y vivificó nuestro espíritu. Amén. Y a través de eso fuimos creciendo, desarrollando ese espíritu humano, ejercitándolo entre el discernir el bien y el mal.
y ahora estamos aquí, ¿verdad? A pesar de tormentas y de lluvias y de nieves y de mal clima, nosotros vamos a la casa del Señor porque queremos aprender más, crecer más, amén, para poder madurar, y eso es lo importante. Una vez alguien me dijo, pero ustedes tantas reuniones que tienen, ¿para qué tantas reuniones? Está bien con un día domingo y nada más, ¿verdad? Alguien estaba opuesto a que nosotros al principio pusiéramos reuniones variadas aquí, ¿verdad? Solo quería día domingo, ¿verdad? Pero no, cada reunión tiene un sentido. En cada reunión tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, escuchar testimonio, alabar y adorar juntos al Señor, y todo eso hace en conjunción que nosotros maduremos espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora el key de la cuestión es que llegamos a esto. Vamos a leer el capítulo 16 de Mateo y vamos a leer el verso 5 al 7. 16, Mateo 16, versos 5 al 7. Gloria a Dios. A ver si lo lee alguien, está bien grande la letra, creo que se puede ver de allá atrás, ¿verdad? Si alguien lo puede leer, se pone de pie bien fuerte y lo lee, por favor, así nos ayuda. Hay mala vista, parece. Vamos a orar por él. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Fíjese, Jesús va a lo profundo, pero los discípulos no tenían discernimiento espiritual. Jesús le dice de que guardaos. Cuando llegaron a cierto lugar, dice, se habían olvidado los discípulos de traer pan. Todos sabemos que el pan es un alimento necesario, ¿verdad? Cotidiano, se comen las comidas, etc. Pero bueno, se habían olvidado ellos. Y ahora, frente a esa situación, Jesús le dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. No entendieron lo que Jesús decía, en lo absoluto, porque todavía no estaban maduros espiritualmente para comprender la palabra del Señor. Entre esos discípulos, obviamente, estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacobo, los 12 discípulos estaban allí, y había muchos más que seguían al Señor, pero no entendieron eso. ¿Por qué? Porque no había madurez espiritual. Es que mucha gente lee la Biblia y la lee desde la óptica literal. ¿Qué quiero decir con esto? Literaliza todo lo que lee. Y bueno, eso sabían hacer los discípulos muy bien, porque ahora ellos escuchan al Señor. Bueno, le dijo, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan, y llegaba la hora de comer y obviamente faltaba el pan. Y entonces Jesús los mira, probablemente no lo dice así aquí la Escritura, pero quiero ponerme en esa escena, y entonces con esa mirada ya les dijo todo. ¿Dónde está el pan? ¿Sí? Entonces se dio cuenta que no habían traído pan, y les termina diciendo esto: mirá, le dijo. O sea, mirá, escuchá, poner atención, ¿sí?, a esto. Ejerciten el sentido de discernimiento en lo que le voy a decir. Amén. Y dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos, ya sabemos, escuchado mucho acerca de ellos, eran personajes, porque eran personajes, ¿verdad?, religiosos, ¿verdad? Entonces, y lo mismo los saduceos, eran supuestamente maestros de la ley o estudiosos de las Escrituras de los judíos, ¿sí? Eran sectas, podíamos llamarlo así, dentro de los creyentes en Jerusalén. Bueno, estas dos sectas se destacaban: fariseos y saduceos. Había diferencia entre lo que creían ellos, unos y otros. No nos vamos a ocupar a hablar aquí de eso porque por el tiempo, pero no había unidad de criterios en ellos, pero ellos siempre, por lo general, seguían al Señor Jesús para oír lo que el Señor Jesús enseñaba. Pero ellos no lo seguían al Señor Jesús para aprender,
sino para buscar de qué acusar al Señor Jesús. ¿Se da cuenta de esa diferencia? Y el Señor Jesús les dice, guardaos de la levadura. Hay un verso bíblico que el apóstol Pablo nos habla, no es necesario buscarlo, es bien fácil, lo conocemos, Gálatas capítulo 5, el verso 9, que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Lo escuchó, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Las hermanas pueden entender mejor, ¿verdad? Porque saben que añadir levadura a la masa de harina hace que esa masa sea cambie la textura de la masa. La masa, entonces, al ser fermentada por esa levadura, crece de volumen. Ese crecimiento se da porque la fermentación provoca, ¿verdad?, los gases propios que emanan de ella y entonces hacen que la masa crezca de volumen. O sea, que a mayor fermentación que tiene la masa, usted va a ver los pequeños agujeritos, ¿verdad?, que se forman dentro de la masa, y eso no es más que lo que es receptáculo del gas que provocó la fermentación. Por eso la masa crece. ¿Cuál es el propósito de ese crecimiento? Que sea más blanda esa masa, que se pueda masticar y que sea mejor asimilada, ¿verdad?, y mejor consumida, ese pan, por ejemplo. Entonces, el pan se hace con levadura, y el Señor les da a entender que también había una levadura, que no se trataba de la levadura para el pan, sino la levadura de la falsa doctrina de fariseos y saduceos. ¿Me estoy explicando, hermano? Porque lamentablemente muchos conocen este libro, pero lo conocen de una manera equivocada, ¿sí? E interpretan equivocadamente porque no han hecho uso correcto de los sentidos o porque no han madurado espiritualmente y por supuesto no pueden discernir el bien del mal, no pueden discernir qué cosa es correcta en la Escritura y qué cosa es equivocada. Entonces todo ese tipo de cosas, gracias hermano, hacen que entonces las personas, ¿verdad?, que se exponen a esa falsa enseñanza están asimilando una levadura de carácter espiritual negativa. Amén. Entonces los fariseos, los saduceos y otras influencias que estaban junto al Señor en multitudes que llamaba el Señor, entonces provocaban que las personas, también escuchándolos a ellos, interpretaran de una manera incorrecta las palabras del Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús aquí le dice a sus discípulos, no se lo dice a la multitud, pero se lo dice a los que les seguían, guardaos de esa levadura, de los fariseos y de los saduceos. Cuídense. Nosotros tenemos que guardarnos de toda levadura de doctrina errada y equivocada. Amén. Fíjese, hoy en día no pululan los fariseos y saduceos, ¿verdad?, en nuestra sociedad, pero sí hay algo que parece tan positivo, pero también tan negativo y tan lleno de levadura como son las redes sociales. Una vez alguien me dijo, yo oí una predicación, un video bien en YouTube, me dijo un hermano, ¿verdad?, no de aquí, pero me dijo que enseñaba de una manera distinta de lo que usted predica. Y le digo, es que hay muchas maneras de interpretar las Escrituras, ¿sí? Entonces, ¿y qué específicamente entonces esta persona enseña distinto de lo que yo digo? Entonces él dijo tal punto, él dijo que no es así, o él mostraba en ese video que no es como usted dice. Bueno, le digo, entonces yo no lo conozco a esa persona y también sé que hay falsas enseñanzas y obviamente, lamentablemente tengo que decir que esa era una falsa enseñanza, era una enseñanza unicitaria para llegar al caso. ¿Me entiende? Unicitario es algo de que estoy hablando. De personas que tienen rótulo cristiano, pero no son verdaderos cristianos. No han nacido de nuevo. Por la sencilla razón de que no creen en el verdadero Jesús bíblico. Ellos no creen necesariamente en el Hijo de Dios, sino creen en un Jesús que ha usurpado la identidad del Padre. ¿Por qué? Porque ellos enseñan
mal porque han interpretado mal un ejemplo, y ese era el verso en donde en 1 de Timoteo, creo que es capítulo 3, el verso 16, creo que es 16 si no me equivoco, donde dice que Dios se manifestó en carne. Y como ellos, por ejemplo, tienen esa levadura unicitaria, entonces esta persona decía que en el video había visto que este predicador decía el Padre se manifestó en carne. La Biblia, y ninguna versión de la Biblia dice que el Padre se manifestó en carne, dice que Dios se manifestó en carne. ¿Y por qué menciono esto? Porque como ellos niegan, ¿verdad?, de que realmente existe el Padre como el Padre, sino que el Padre es la misma persona del Señor Jesús, porque según ellos creen que tenemos un solo Dios, un único Dios, entonces no pueden aceptar que Dios se haya manifestado en carne, sino que lo que se manifestó en carne es el Padre, haciéndose Jesús el Hijo de Dios, y por lo tanto, de esa manera, ellos pretenden anular a la persona del Padre, suprimirla, negarla. Y el apóstol Juan nos dice en una de sus cartas que el que niega al Padre está negando al Hijo, y el que niega al Hijo de Dios está también negando al Padre. Por lo tanto, si alguno trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque está negando al Padre y está negando al Hijo de esa manera. ¿Me estoy explicando? Entonces, esa es una levadura, hermano, que cala muy profundo y parece una cosa tan simple y tan sencilla y tan religiosa, pero el que no tiene ejercitado sus sentidos espirituales, entonces fracasa y cae engañado por esa mentira diabólica. Por eso digo que no son salvas estas personas, porque han creído en otro Jesús. Yo tengo ganas de cambiarle el nombre, si está mi capacidad. Ya no les voy a decir solo Jesús, sino les voy a decir otro Jesús. Amén. Entonces, porque ellos creen en otro Jesús, no creen en el Jesús de la Biblia, no creen en el Hijo de Dios, no creen en aquel que Dios envió al mundo para que el mundo sea salvo por él. La Biblia dice, Juan capítulo 3, el verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su Hijo. No vino él mismo, el Dios Padre, sino que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo es un enviado del Padre. No puede el Padre enviarse a sí mismo, sería un absurdo hablar en esos términos. Pero sin embargo, toda esta gente es engañada por esta doctrina unicitaria. ¿Me estoy explicando, hermano? Y puedo citar versículos, decenas y decenas de versículos que nos habla especialmente en el Nuevo Testamento acerca de la personalidad de este Dios triuno al cual alabamos, adoramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Podemos alabar al Señor? Gloria a Dios. Tenemos un Dios en tres personas en un solo Dios. Ellos no pueden comprender eso, no lo pueden discernir. Y muchos de ellos dicen, por ejemplo, que nosotros necesitamos recibir una revelación especial de Dios, y cuando esa revelación venga sobre nosotros, entonces sí, vamos a creer como ellos. Dios nos libre de tremenda maldad, de tremenda herejía. Amén. ¿Por qué? Porque la revelación ya la tenemos aquí. Aquí está la revelación. Amén. Y aquí están los versículos que muchos pastores, ¿verdad?, y enseñadores unicitarios las tienen en sus propias Biblias. Y si tú dices que entonces esos versículos no dicen lo que dicen, entonces tú eres un falso y un mentiroso. Porque todo aquel que porta esta Biblia tiene que identificarse con esta Biblia. Hay pastores unicitarios que enseñan usando la misma Biblia que tenemos nosotros. Y yo les digo y les pregunto a todas estas personas de esta falsa levadura, entonces, que por qué ellos, creyendo que este libro para ellos no es correcto, es falso, hipócritamente lo enseñan en sus congregaciones. Amén. ¿Me doy a explicar, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, si usas este libro, tienes que creer todo lo que este libro dice. Mateo 28, 19 dice que hagamos discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién?
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Dios triuno, 3 en 1, 1 en 3. Gloria a Dios. Entonces eso es muy importante y ellos lamentablemente tienen esa doctrina que es una levadura que contamina a aquellos que son inmaduros espiritualmente. ¿Me explico? Están expuestos al error, a la herejía, están expuestos a ser confundidos, pero el maduro espiritualmente no, porque conoce muy bien este libro. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, ahí vemos la levadura de la que estaba hablando el Señor, que era la de los fariseos, de los saduceos, una levadura doctrinal errada, equivocada. No tenemos el tiempo para enseñar y mostrar lo que enseñaba cada una de estas sectas, vamos a llamarlas, o sectores religiosos dentro de Jerusalén y dentro de los maestros y enseñadores, ¿verdad? Los rabís, así le llamaban los maestros, a que le enseñaban al pueblo, a la nación de Israel. Entonces tenemos nosotros que cuidarnos de la levadura espiritual negativa, doctrinal. También nos tenemos que cuidar de la levadura que en el mundo pulula. Nosotros somos bombardeados, hermanos, bombardeados visualmente, auditivamente, ¿verdad? Con palabras, con frases, con cosas que el mundo pronuncia, con basura, ¿verdad? Pornografía y tantas otras cosas que a través del internet, de las redes sociales, las personas van viendo, los jóvenes van viendo, hasta los niños van viendo. Por eso tenemos que ser cautos y discernir lo que nuestros hijos miran en sus teléfonos. Amén. Teléfonos inteligentes le llaman, smartphones, ¿verdad? Entonces, de inteligentes tienen mucho, pero lamentablemente hay mucha inteligencia inclinada al mal. Amén. Tenemos que usar los medios de la tecnología, pero no que la tecnología nos controle a nosotros. Nosotros podemos controlar la tecnología, los artefactos que usamos, como la televisión, como la radio, como los teléfonos inteligentes, redes sociales, pero para el provecho del Evangelio del Señor Jesús. Amén. Y usarlos para bien, informarnos de lo correcto, no andar mirando videos basura, no andar contemplando y perdiendo el tiempo en tantas tonterías que se escuchan, que se ven por ahí. Pongamos lo que tengamos que poner, ¿verdad? Sin andar mirando cómo vive fulano, cómo vive sultano, qué hizo, qué no hizo, qué se compró, qué no se compró, qué restaurante fue, qué no fue, porque lamentablemente la gente está tan vacía por dentro, tan vacía espiritualmente, que lo llena, por ejemplo, poner una foto de McDonald's donde está comiendo aquí en McDonald's, ¿verdad? Entonces, sí, lamentablemente pasa eso, hermano, poniendo basura, porque no tienen nada bueno que poner, ¿me entienden? Poniendo, lo fui para aquí, fui para allá, nunca lo vemos, y son creyentes muchos de ellos, nunca lo vemos predicando a nadie, nunca lo vemos trabajando en la obra del Señor, pero sí. ¿Por qué me enfermé de esta gravedad, pastor? ¿Por qué se murió este y el otro? Era el tiempo, porque Dios ya no lo podía tener más aquí si no servía para nada aquí. ¿Me estoy explicando, hermano? Suena muy duro, pero tengo que decirlo porque de eso se trata. Si hay algo que usted está sembrando en su terreno, en su lote, y eso no le da fruto, ¿verdad? ¿Para qué tenerlo ahí? Dele las oportunidades. Jesús le dijeron, mira, este árbol no da fruto. Bueno, vamos a dejarlo un año más. Vamos a abonarlo, vamos a regarlo, a ver si cambia la situación. Pero si no cambia en ese año, ¿qué hacemos? Lo cortamos. ¿Para qué uno utiliza la tierra? Vamos a poner otra cosa que dé fruto. ¿Me explico? Así es el carácter de Dios. Dios es así. ¿Para qué alguien va a gastar aire, respirar aire de más? ¿Verdad? Aquí en esta vida, oxígeno que otros tienen que necesitan también, aunque abunda el oxígeno, pero sí, está de balde. No sabe por qué vive, ni a dónde va, ni para qué está. La mayoría de las personas no saben para qué viven. ¿Se dio cuenta usted de eso?
No saben por qué nacieron. No saben a dónde van a ir cuando partan de esta vida. No saben absolutamente nada cuál es el propósito para ellos. Algo tiene que haber sucedido para nacer, ¿verdad? Dios no es que dijo, nazca fulano de tal, ¿para qué? Para hacer sombra nada más sobre la tierra. Para ser un elemento de consumo. Para que gaste nada más. No, Dios lo creó al hombre con un propósito muy superior. No tenemos el tiempo para describir todo eso, pero hay un propósito maravilloso para todos los seres humanos. Lo que sucede es que no hay madurez, no hay discernimiento espiritual para captar cuál es ese propósito. Porque para recibir y conocer ese propósito, uno tiene que nacer de nuevo. Uno tiene que recibir el Evangelio de Jesús, que significa recibir al Señor Jesús. Y a partir de ahí empezar a crecer y a madurar espiritualmente. Amén. Entonces usted va a ser liberado de las presiones del mundo. El amor del mundo ya no lo va a seducir más a usted. El amor y las pasiones humanas, ¿verdad?, que nos arrastran a la maldad, a lo malo, a lo negativo, van a perder poder en usted. Cuando pierde poder el mal sobre usted, ¿sabe qué sucede? Se aleja. Bien dice la Escritura, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Amén. Pero si uno no resiste al enemigo, no resiste la tentación, entonces los demonios van a llover sobre su cabeza. ¿Me estoy explicando? Por eso la persona que se aparta de Dios, la persona que deja el camino de Dios, empieza a ser inundada de malas experiencias y de malos espíritus. ¿Por qué? Porque le va a llover el mal sobre su cabeza. Entonces hay que resistir al mal y el mal va a huir. Hay que resistir la tentación, hay que resistir al demonio, como hizo Jesús en el desierto, cuando Satanás mismo en persona lo fue a tentar. Y lo resistió el Señor 3 veces y él tuvo que dejar el lugar avergonzado, derrotado. Amén. ¿Podemos alabar a Dios? Pero la levadura siempre va a estar presente en este mundo, porque este es un mundo contaminado de maldad, hermano. Las escuelas contaminadas de maldad, las mismas organizaciones religiosas, tengo que decirlo, pero con dolor, las mismas organizaciones religiosas que se supone que defiendan la verdad divina, están cediendo, inclinándose a la maldad humana. Se están infiltrando en las congregaciones, en las organizaciones cristianas. Están controlando y están dominando. Son pocos, pero pocos, realmente pocos los que se levantan con una voz alta frente a estas maldades que pululan. Que el mundo aplaude y dice, oh, el amor de Dios en acción. ¿Sí? Esto sí es digno para alabarlo, esto sí es... Mira, hermano, cuando el mundo aplaude mucho a alguien, esa persona no es enemiga del mundo, es amiga. Y nosotros no somos llamados a ser amigos del mundo, sino enemigos del mundo, porque el mundo también es nuestro enemigo de acuerdo a las Escrituras. Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso nos dice la palabra. Estamos aquí con un propósito, pero tenemos que discernir por qué camino ir. Amén. No podemos caer seducidos por la maldad, por el engaño, por el engañoso corazón, por las luces de colores, por los espejitos de colores que se alzan a nuestro alrededor y ser encandilados y correr de aquí para allá, como las personas simples y sencillas que caen en ese tipo de maldades. Amén. Los vicios, las pasiones, las bajas pasiones que apartan a las personas de la verdad. Y yo quiero decirle que no es poca cosa ser apartado de la verdad. Los demonios hacen fiesta cuando apartan a alguien del camino de Dios. La Biblia dice que en los cielos se hace fiesta cuando alguien se convierte a Cristo, cuando alguien se salva por la gracia de Dios. Eso lo hacen los ángeles. Los demonios hacen fiesta también cuando apartan a alguien de Dios.
cuando lo vencen con la tentación. Cuando lo vencen en el momento difícil, en el desierto, ahí atacan a los demonios. No sé si me explico. Pero uno no tiene ejercitado de esa manera los sentidos espirituales. Es inmaduro. Porque cuando estamos bien ejercitados, va a venir el mal. Por supuesto que va a venir a tentarnos. Satanás no va a perder la oportunidad de tentar a una hija, a un hijo de Dios, pero va a salir avergonzado. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, si usted consume esa levadura, entonces usted va a caer, ¿verdad? El Señor reprueba los muchos tipos de levadura, no podemos describir todo. Las enseñanzas de los herodianos, también el Señor se oponía a esas cosas. A las enseñanzas de Jezabel. Tengo algunos versículos, vamos a leer Apocalipsis 2:20 al 24, a ver. Gloria a Dios. ¿Tenemos tiempo? Bueno, vamos a leer algunos versos más. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2:20. ¿Qué dice? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una Jezabel. Ya en el Antiguo Testamento encontramos a una reina llamada Jezabel, mala. Amén. En contra del profeta Elías. Pero ahora también ese espíritu que reinaba sobre esa mujer maligna, ahora también en el libro de Apocalipsis encontramos que el Señor descubre, desenmascara a ese espíritu que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Quizás usted hoy, ¿verdad?, no come cosas sacrificadas a los ídolos, porque usted sabe los alimentos que come, dónde los compra, etc. En esa época, ¿verdad?, no había los procesos que existen hoy en día en la industria de la alimentación. Pero sí existía la fornicación tal como existe hoy en día. Usted sabe lo que es fornicación. Entonces, ahí vemos cómo a veces hay influencias espirituales que se alzan en congregaciones para llevar a las personas a fornicar, a practicar la maldad. Y dice la palabra también que ya hemos leído, que un poco de levadura que leuda toda la masa. Oh, pero pastor, yo no escucho que nadie, y con esto termino, no escucho que nadie, ¿verdad?, diga, vayan y forniquen. Claro que no, el diablo no va a manifestarse de esa manera tan absurda, tan brutal. El propósito que quiere es eso, que las hijas y los hijos de Dios se corrompan. ¿Sí? Entonces, se corrompan practicando fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es la mezcla. ¿Sí? Indebida, incorrecta. Es el sexo antes o fuera del matrimonio. ¿Me explico? El adulterio es el sexo durante el matrimonio. Eso es una mezcla, algo antinatural, ¿sí? Como lo es la homosexualidad. La homosexualidad es algo antinatural. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho hombre y ha hecho mujer, no ha hecho sexo intermedio. ¿Me explico? Entonces, es algo antinatural, estas prácticas obscenas, esta práctica. Pero claro, nadie va a pararse en un púlpito y va a decir, usted haga esto, haga lo otro, que Dios le va a perdonar igual. ¿Verdad? Entonces, no se trata de eso. Se trata de algo más profundo, y con esto termino. Se trata de la influencia espiritual. Cuando usted se acerca a una persona, ¿verdad?, y empieza a hablar con esa persona, y esa persona habla con usted, si es inmaduro espiritualmente, va a comenzar a absorber la influencia espiritual de esa persona. Usted tiene las ventanas abiertas y no tiene la capacidad de discernir lo que habla esa persona. Pero Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y hay personas que hablan palabras que también son espíritu y son muerte.
pero mal espíritu. No sé si me explico. Y obviamente no le va a dar palabras directas, pero sí palabras disfrazadas, pero lo que acompaña esa palabra es un espíritu negativo. Ese espíritu negativo es una levadura que los que son inmaduros espiritualmente absorben y terminan cayendo en ese tipo de cosas. Por eso hay que mirar bien con quién uno pasa tiempo, con quién uno habla. Si alguien habla algo con alguien, si yo soy cristiano y hablo con una persona, la función que tengo no es dejarme influir por la persona, sino que yo tengo que influir a la persona. ¿Me explico? Yo tengo que presentarle el Evangelio, yo tengo que llevarle el terreno de Cristo, yo tengo que mostrarle la vida de Cristo a esa persona porque está vacía espiritualmente. Pero si yo no estoy maduro espiritualmente, la influencia va a venir en contra mía, la influencia del mal. Si usted se junta con borrachos, ¿qué va a pasar? Va a terminar borracho también. Si usted se junta con gente que fuma, ¿qué va a pasar? Usted va a terminar fumando también. Si usted se junta con gente que se droga, tiene amistades de ese estilo, ¿qué va a pasar? Usted va terminando practicando lo que ellos practican. Porque usted es una inmadura o inmaduro espiritualmente. A pesar de que pueda conocer la palabra, pero si esa palabra no le ha dado crecimiento espiritual, madurez espiritual, usted va a ceder a la tentación, al alcohol, a las drogas, a la fornicación, a la inmoralidad, a la perversión. Usted va a ceder a todas esas cosas por la sencilla razón de que usted no está apto espiritualmente para oponerse a esa influencia de maldad. Nosotros tenemos que influir al mundo, no el mundo nos tiene que influir a nosotros. ¿Me explico, hermano? ¿Para qué está usted aquí? No está aquí para que yo le dé un sermón, para que venga un hermano y le dé un bonito sermón de esto, del otro. Estamos aquí para prepararnos espiritualmente. Amén. Porque tenemos que aprovechar el tiempo bien y cuando vayamos, ¿verdad?, a las cosas cotidianas del mundo, el trabajo, las compras o lo que sea, nosotros tenemos que tener siempre una disposición a tomar la palabra y volcarla sobre las personas. La palabra de Dios. Pero las personas hablan de deporte, pastor. Bueno, usted puede usar, ¿verdad?, el deporte. Empezaron diciéndole, no, porque aquel cuadro hizo este y otro gol. Punto, hasta ahí. Oh sí, qué bueno. Pero ¿sabe una cosa? El verdadero éxito no está en que un equipo de 11 personas se llenen la bolsa con el fanatismo de unos pocos tontos o muchos tontos. ¿Me explico? Sino que el verdadero éxito en la vida no es celebrar lo que un grupo de personas consiguen en un deporte X, o un boxeador, o llámese un tenista. ¿Qué me importa lo que consiga? ¿Consigo algo yo con eso? Usted recibe una paga por lo que ganan otros. Ellos se llenan la bolsa, pero usted ¿qué? Usted pagó servicio de internet, usted pagó televisión, usted pagó y paga y paga y paga. Y lo más terrible es que paga con su vida. Me estoy explicando, hermano. Usemos bien el tiempo. Dejémoslo de malgastar. Cuando hablemos con alguien y alguien nos habla de un deporte o de algo, ¿verdad?, traigámonos a nuestro territorio, a nuestro terreno. No sé si me estoy explicando con esto. Seamos nosotros los directores de la escena. Seamos nosotros los influencers. Esa palabra está muy en moda, o influencer, ¿verdad? Y hay algunos pocos vivos que agarran un montón de tontos que empiezan a mirar ahí, y van todos los días a mirar y ellos se llenan la bolsa. Pero usted, ¿qué ganó? Todavía tuvo que pagar la YouTube, todavía tiene que pagar el internet. Me estoy explicando. Entonces, seamos nosotros los influencers. ¿Y qué voy a influenciar, pastor, si yo no sé nada? ¿No tiene este libro? Esto influye al mundo, esto influye en corazones, esto influye en las personas. Vamos a ponernos de pie en esta hora, gloria a Dios.
Bendito el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús desea que nosotros comamos sólidamente la palabra sin levadura. Una palabra sin levadura. No solamente la palabra de la Escritura, la bonita, ¿verdad? La que nos gusta oír. Dios es amor. Amén. Gloria a Dios. Aplaudimos. ¿Sí? Dios te acompaña, siempre estará contigo. Qué bueno, sabemos que esas promesas son para todo el mundo. No. Son para las hijas y los hijos de Dios. ¿Sabía usted eso? Hay muchas personas que se apropian de la palabra y quieren aplicarla en su vida y nos viven como demonios. ¿Cómo Dios va a bendecir una vida que vive como demonio? Nunca pensamos eso. Si alguien vive como un demonio, ¿cómo va a ser cuidado y bendecido por Dios? Es antinatural, ilógico. Pero el enemigo se ha encargado de engañar las mentes y los corazones diciéndole: tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, porque un día en la iglesia levantaste la mano y dijiste acepto. No basta con eso, es un proceso la salvación. Amén. Gloria a Dios por eso. Nosotros tenemos que ser maduros espiritualmente, hermanos. Entonces, no nos dejemos engañar por los cantos de sirena que el mundo da. ¿Me explico? La gente habla bonito de esto, bonito, no quiere tener problemas, no quiere que usted le hable de la Biblia, no le molesta a ellos. Le molesta que hablemos de la palabra de Dios, le molesta que usted hable de Jesús. Les molesta, no quieren oír. Si lo oyen, lo escuchan, pero cuando tienen la oportunidad tratan de salirse del tema. ¿Por qué? Porque tienen un corazón dominado y controlado por los demonios, porque están vendidos al mal, al pecado, practican la inmundicia, porque están apartados de Dios, porque van camino y rumbo al infierno, hermanos queridos. Y nuestra labor es eso, hablarles de lo que les espera si no se arrepienten y creen a la verdad de Jesucristo. Amén. Vamos a orar en esta hora. Señor, ya no puedo vivir de esta manera, ya no puedo seguir caminando de esta forma. ¿Has hecho esa oración alguna vez? ¿Le has dicho sálvame, Señor? Ahora es la hora, ahora hay que decirle sálvame, libértame, libértame de estas ideas, libértame de este vicio, libértame de esta maldad, libértame de esta mala vida dañina, de esta vida de maldad. Libértame, Señor Jesús. Usted debe decirle así al Señor. Él lo escucha y si su oración es sincera, Él va a intervenir. Vamos a orar. Padre de gloria, te damos gracias, Señor. Gracias por la salvación que nos das. Gracias por tu palabra, Señor. Siempre es buena, siempre es eficaz. Señor, siempre a tiempo y afuera del tiempo nos advierte, nos corrige, nos guía, Señor, nos amonesta, también nos consuela, nos levanta. Pero qué importante que siempre es consecuente con tu naturaleza, Padre eterno. Nos amas intensamente porque hemos recibido a Jesús y ahora somos tus hijas, tus hijos, Señor. Pueblo tuyo que amas intensamente y los guardas y proteges del mal, Señor. Pero aquí estamos creciendo, madurando, Señor, alejándonos de la falsa, de la mala levadura, Señor, que inflama, Señor, esta sociedad y en la cual quiere también contagiarnos, contaminarnos, apartarnos de la verdad, Señor. En el nombre de Jesús, también, Señor, dame la madurez, el discernimiento y la capacidad para discernir esa maldad, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por aquellos que ven de estar enfermos, lo declaramos en salud. En el nombre de Jesús, conforme a tu promesa, Padre, que nos dice que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados, Señor. Sana, salva, Señor. Obra el milagro a aquel que lo está necesitando, que está clamando, que está pidiendo salir de ese pozo de desesperación. Hay quienes están viviendo hundidos en la maldad, en el pecado, y ahora están escuchando esto. Señor, redarguye, Espíritu Santo, sus corazones, sopla sobre ellos. Señor, extiende tu mano y levántalo de ese barro inmundo, de esa inmundicia, de esa vida sin propósito, de esa vida hueca y vacía, y pon tus pies
pies sobre la roca que es Cristo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia. Solo tú puedes hacer eso, Señor. Solo tú puedes salvar. Solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Señor Jesús, en ti creemos. Te envió el Padre para la salvación y te ha dado un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que va bajo el cielo, Señor. Es el único nombre en el que podemos ser salvos, bajo el cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Vamos a concluir aquí nuestra reunión. Invitamos a los que miran allí el video a nuestras reuniones. El domingo tenemos reunión en este lugar. A partir de las 12 del mediodía hasta la 1 tenemos la escuela bíblica para jóvenes, adultos y niños. Y también a la 1 hasta las 3 de la tarde tenemos el servicio general. Está usted bien invitado a Asamblea del Reino de Dios en el 5637 de la calle Michigan Avenue en la ciudad de Detroit. 5637 Michigan Avenue en la ciudad de Detroit. Bendiciones.